Y ahora sí, continuamos con la segunda parte y qué es lo que antecede de toda esa degradación que vimos de los aminoácidos, de las proteínas, que nos va a dar como resultado ¿a qué? A la urea. Eso puede preguntarles igual en su examen, ¿ya? Así que es importante que eso no se olviden nunca, ¿ya? De esa transaminación y luego de esa desaminación que hubo, ¿ya? Y acá les vuelvo a mencionar, ¿no? Hablamos igual ya acá del ciclo de la urea que se elimina cerca del 80% del nitrógeno de amonio. Y el amonio es muy tóxico en nuestro cuerpo, por eso necesita ser eliminado. Y si ustedes se fijan, igual el NH3, igual inclusive vienen los tintes de pelo. Por eso hay algunos tintes que vienen sin amoníaco. ¿Ya? Por eso es ese olor que ustedes pueden sentir en los tintes, las chicas que se tiñen el pelo, que ustedes usan, es el único L'Oreal de casting que no tiene amoníaco y cuesta más caro, cuesta 60, 70 bolivianos. Pero en cambio los otros Colestón, que tienen NH3 el amoníaco, cuestan más baratos, pero tienen ese compuesto, ¿no? Que es tóxico para nuestro cuerpo. ¿Ya? Y eso también tenemos dentro de las degradaciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Así que todos esos detalles tienen que fijarse. Y una vez producida la urea, que es un compuesto neutro, es transportado a través de la sangre a los riñones. Y miren, cómo de estar en un compuesto totalmente diferente, así como la sangre, y los riñones, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Es reabsorber, es filtrar, y en esa filtración lo va a transformar ¿en qué? En orina, ¿no? Acidificándolo un poco. Por eso el pH de la orina es ligeramente ácida, más que todo más en las mañanas, ¿no? Porque en la mañana, cuando nosotros descansamos o dormimos, nuestro cuerpo pasa por ese efecto de reparación, ¿ya? Entonces es importante también el descanso de nuestro cuerpo. Por eso a veces todos levantan con el mal aliento, la cara grasosa. Entonces es importante, después de todo ese proceso de eliminación que pasa anoche en nuestro cuerpo, que al día siguiente también tengamos un buen aseo, ¿ya? Esto sí es importante y tienen que aprendérselo, si es posible, de memoria, ¿ya? Las 5 enzimas que involucran ¿a qué? A la síntesis de la urea, ¿ya? Y está el carbamil fosfato sintetasa, la ornitina transcarbamilasa, arginosuccinato sintetasa, argininosuccinasa, la arginina, regulados por ¿qué? Por un activador alostérico N-acetilglutamato. Aquí, vamos a marcarlo en verde. Ahí está. Esto sí o sí, esto no hay como ya más, ya les explique porque es lo que ustedes tienen que aprender. Esto sí o sí ustedes de memoria. Ya, las 5 enzimas, lo que hay que aprender a diferenciar es cuáles están en la mitocondria y cuáles están en el citosol, que también está en su diapositiva más adelante, ya, regulados por el activador alostérico N-acetilglutamato, cuya ausencia inactiva la enzima caramil fosfato sintetasa 1, la cual es la primera enzima en el ciclo, ¿ya? Entonces es importante sí o sí que haya este activador alostérico, y si no hay, ¿qué va a suceder? No va a empezar a la síntesis, ¿no es cierto? Y ahí está. Los 3 alimentos ingresan en el ciclo, participan estas 5 enzimas. Este proceso consume 3 enlaces fosfatos de alta energía. Digamos el amoníaco, el dióxido de carbono, el aspartato. Y aquí está. Estas 5 enzimas cumplen 5 distintas reacciones. La número 1, ¿cuál es la enzima número 1? Carbamil fosfato sintetasa, hace que ocurra la reacción de la síntesis de carbamil fosfato. Para la síntesis de la citrulina, ¿quién interviene? ¿Qué enzima? La ortinina transcarbamilasa. Entonces, eso es importante que ustedes se hagan en un esquema, un cuadro, al lado cada enzima que funciona. De la síntesis de argininosuccinato, ¿quién viene? ¿Qué enzima? La arginosuccinato sintetasa. Lo que le da la característica a cada enzima, ustedes saben qué es, ¿no es cierto? El asa al final. Así que es importante eso que ustedes se den cuenta cuando estén haciendo su cuadrito.
¿Ya? Ahora en la cuarta reacción, ¿cuál es la ruptura de arginonosuccinato? Entonces, ¿cuál es la enzima que interviene? La argininosuccinasa, ¿ya? En la quinta reacción, la hidrólisis de la arginina. ¿Y quién interviene? La arginasa. ¿Se dan cuenta? Las terminaciones asa, asa, asa. Pero tienen que saberlas relacionar. Entonces, esto sí o sí es importante que ustedes se lo aprendan para el día de su examen, o sea, mañana. Ya háganse ese cuadro que les digo y no se olviden. Ahí está su reacción y al lado su enzima que interviene en esa formación. Y aquí en este esquema, igual si ustedes quieren ya más a detalle, ya para que ustedes cuando estén estudiando vean a profundidad así. Lean, repasen, acá ocurre la primera síntesis, que da origen a qué, y luego cómo viene la síntesis de la citrulina, igual está explicándolo, la síntesis del arginosuccinato, aquí también está información, a quién da origen a qué producto, arginosuccinato también, y ahí viene de la ruptura, cómo pasa, qué enzima interviene y cómo da este proceso. Y al final la última reacción, la hidrólisis de la arginina y que enzima igual está ahí, la arginasa, ¿no es cierto? Todo eso para que ustedes lo lean con calma, entendiéndolo, ¿ya? Luego las consideraciones del ciclo de la urea. Los riñones son los principales órganos de excreción por la orina. Sí, el resto pasa por el colon donde es hidrolizado por la ureasa, y pues la ureasa es la enzima que provenientes de bacterias flora normal, pero hoy en día ya flora normal ya no se dice microbiota, que microbiota es flora normal, ¿ya? Pero ahora ustedes tienen que decir microbiota, microbiota. Luego las consideraciones del ciclo de la urea y siguen ahí. Dieta equilibrada, 25 a 30 gramos de urea diarios por orina. ¿Qué más? Esto es para que ustedes pues lean, ¿no? Acá igual ya como les mencionaba, la toxicidad del amoníaco, qué es lo que pasa en el cerebro. Y se imaginan si nosotros nos seguimos con tintes que tienen amoníaco, penetra por nuestro folículo capilar, ¿cierto? Todo lo que nos colocamos. Entonces, eso puede causarnos una intoxicación de amoníaco y es común en los hospitales hoy en día de, de ver, y hay muchos pacientes que entran por intoxicaciones de amoníaco, que pueden ser por distintos factores, ¿no? Y por ingestas y también puede ser también así, ¿no? Porque provocamos de una u otra manera con ciertos químicos. Ahí está igual enfermedades hereditarias relacionadas con el ciclo de la urea. Sería importante igual que acá lo lean detenidamente, a conciencia, qué es lo que sucede en las 5 enzimas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué enfermedad? Hipernanomotремia tipo 1. Y ustedes relacionan qué productos acumulados, el amoníaco, glutamina y alanina. Hipernamoniemia tipo 2 igual, con la segunda reacción, citrullinemia. Cuando hablamos de emia, hablamos de disminución en el amoníaco, pero acá está elevado, ¿no es cierto? ¿Elevación en dónde? En las intoxicaciones por amonio. Y así ustedes siguen avanzando. ¿Ya? Destino de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Igual acá hay más rutas. Esto es para que ya también ustedes lo lean a detalle. Ahora, seguimos. Es muy largo este tema, ¿no? No les va a entrar laboratorio para mañana, ¿no? ¿O sí? No, No, ya está bien. no, no, ahorita. Ya. A ver, ¿qué más? Seguimos hablando acá de aminoácidos. Lo que más les resalté es lo que más suele preguntar. Ya, porque miren, si no, aquí nos vamos a quedar hasta mañana viendo aminoácidos. Solamente es demasiado largo. Y las rutas igual que pasan, pero ustedes tienen que sí o sí un ratito.
Y ahora sí. Ahora, y acá miren, tenemos más igual. Wow, es demasiado largo, ¿no? ¿Es lo mismo o aumentó más diapositivas la doctora en su... Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ya. Repasen esto igual las catecolaminas, las funciones que cumplen, cómo actúan como transmisores químicos del sistema adrenérgico y en ciertos lugares van a actuar como vasoconstrictores y en otros como vasodilatadores. Cuando hablamos de constricción hablamos de comprimir y cuando hablamos de vasodilatadores es cuando ocurre esta acción de liberación, ¿ya? Actúan en la frecuencia cardíaca, tiene efectos relajantes. Hablamos igual, miren, de la melanina. Wow, es de verdad. Ah, pero estos son triptófanos, sí, todavía seguimos hablando. Y todo, miren, esta serotonina, habla igual de las hormonas. Sí, está muy largo el tema. Ya. ¿Quieren que repasemos otro tema más o vamos a resolver algunos modelos de exámenes que tengo? Modelos de examen o sí. Los exámenes una vez. Ya sé, ya tienen que irse a dormir, ya es tarde ya. Ya. Bueno, no tienen que dormir, ustedes tienen que quedarse hasta tarde estudiando. Ya, a ver, acá. Vamos a responderlos todos porque van a actuar ustedes como si fuera su examen, ¿ya? Ahora sí. A ver. Este ya estaba resuelto. Hay algunas cosas que sí están bien y algunas cosas que faltan complementar. Pero a ver, ¿lo logran ver bien? A ver, un ratito voy a bajar esto porque no me deja ver. Ya. Así lo vamos a hacer en este Word. Aquí ya. Si es que se necesita. Ya. Acá, ¿qué dice? ¿Cómo eliminan el exceso de hidrogeniones los riñones? O sea, acá prácticamente lo que ustedes tienen que saber y recordar lo que avanzaron en anatomía. ¿Qué función tienen los riñones? A ver. La filtración. La filtración, la reabsorción y cómo elimina el exceso de hidrogeniones en nuestro cuerpo. Acidificando, ¿no es cierto? La orina. Entonces, sí estaría bien acá que se elimina mediante la orina, dice, ¿no? Pero ¿cómo estaría esa orina? Ácida, ¿no es cierto? Así es cuando ustedes hicieron su ingesta de Tampico, ¿cómo salía su pH? Estaba subiendo, ¿cierto? Es así como compensa nuestro cuerpo, acidificando la orina, ¿ya? Entonces, eso tendrán que explicar ustedes. Pueden colocar ese ejemplo igual, digamos, porque acá sí tiene que ver, digamos, con el equilibrio ácido-base, digamos. ¿Ya? Se elimina mediante la orina, como también, y acá él anotó, la persona que hizo este examen colocó, digamos, lo que hacen los riñones, reabsorbiendo bicarbonato, acidificando la orina y producción de hidrogeniones, ¿no? Pero ¿cómo se elimina y cómo ustedes responderían? A ver, vamos a hacer un cuadrito. A ver, digan lo que piensen, si se equivocan no pasa nada, vamos a corregir, pero tienen que decir algo. Porque es su examen, me da cuenta que tienen que colocar eso mañana. ¿Cómo eliminan el exceso de hidrogeniones en los riñones? No se lo voy a hacer yo su examen mañana, chicos. Digan algo. Acidificando la orina. ¿Qué más dicen? Pero así colocaría solamente. Sí. Como pues, un punto, digamos. ¿Cómo pues? Piensen, a ver, ¿cómo eliminan el exceso de hidrogeniones los riñones? Yo colocaría así, digamos. A ver, a través de la regulación
del mismo, acidificando para excretar orina ligeramente ácida. Acá la otra vez está. Ahí. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué más lo aumentarían? A través de la regulación del mismo, acidificando para excretar orina ligeramente ácida. ¿Están conformes con la respuesta o no? Sí. ¿Podría ponerle aumentando la reabsorción del bicarbonato o no? Sí, sí está bien igual. Sí, coma, aumentando la reabsorción del HCO3. Está muy grande la letra. Ahí más chiquito el cuadrito. Ya. Ven, así ustedes tienen que empezar no solamente a colocar lo primero que se les viene a la cabeza. Lean primero, piensen, razonen lo que han avanzado y relacionen lo que hacen. Porque nosotros en laboratorio simplemente hacemos lo que ustedes avanzan en teoría. Por eso ustedes tienen que tener la base de teoría para venir al laboratorio, a saber lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo esas cosas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las rutas que puede seguir la fenilalanina? ¿Qué dicen? ¿Está bien eso o no? ¿Han investigado? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué dice? A ver, ¿cuáles son las rutas que puede seguir la fenilalanina? Eso está aquí. No me voy a compartir al otro lado. A ver, ¿dónde estoy compartiendo? Acá. Aquí está. Esto pueden colocar ustedes. Y si se olvidan, digamos, ¿no? De colocar este esquema, pueden colocar eso, ¿no? Cómo se transforma de la L-fenilalanina, transamina a qué? A fenilpiruvato y en una descarboxilación que va a dar una fenilacetato y si hay una reducción a un fenillactato. Eso tendrían que colocar ustedes. ¿Ya? Así que repásenlo esto de acá. No lo puedo anotar esto de acá porque es largo. Si no, repasen en su diapositiva y revisen esta parte de acá. Anótense. Después, ¿qué más? Ven, aquí igual está. Fenilcetonuria. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? Signos neurológicos es lo que tiene microcefalia, hiperreflexia, crisis convulsivas, gliosis en la sustancia blanca, en la parte de los ojos, ¿no? Pero esto de acá tendrían que anotar entonces. ¿Ya? Acá. ¿Cuáles son las rutas que puede seguir la fenilalanina? Ya saben que van a colocar esto de acá. ¿Cómo se da de una L-fenilalanina a una transamina y luego que sigue un fenilpiruvato y por descarboxilación va a fenilacetato y reducción fenillactato? Si no, ustedes lo escriben nomás, pues no, aunque no lo hagan la estructura cíclica. Ya, ahora vamos a compartir al otro lado. Aquí eso tendrían que anotar ustedes, ¿ya? ¿Cómo se degradan las proteínas exógenas? Explique.
¿Se acuerdan que hablamos del fondo común? Sí. Digamos, ¿Cómo entonces explicarían acá? ¿Cómo se degradan? Colocaríamos se mezclan sin distribución en la sangre llamado fondo común para luego ser distribuidos en dónde? A distintas partes de nuestro cuerpo, puedo colocar, o de los tejidos. o de los tejidos también, nuestro cuerpo, y ustedes acá colocan, digamos, ¿no? Tejidos, músculos, huesos, ¿ya? Así, por eso tienen que ustedes relacionar todo lo que leen y responder pensando, ¿ya? Se mezclan sin distribución en la sangre, llamado fondo común, para luego ser distribuidos a distintas partes de nuestro cuerpo, tejidos, músculos, huesos, y ustedes ya les añaden algo más si ustedes quieren colocar en ese momento. Yo sé que a estas respuestas que estamos colocando, ustedes van a añadir más porque van a leer y van a ver que van a rellenar más sus respuestas a ustedes, ¿ya? Ahora acá. En los trastornos relacionados con las enzimas que participan en el ciclo de la urea, ¿qué metabolitos podemos encontrar elevados y por qué? Y aquí le coloco glutamina, creatinina, amoníaco. La creatinina sí, la creatinina porque es otra parte de la función renal importante, la creatinina. ¿Ustedes están llevando clínico 1? Algunos seguramente, ¿no? Entonces la creatinina sí también es importante. ¿Por qué? Porque es un desecho también generado ¿de qué? ¿De dónde? De los músculos por la actividad diaria, ¿ya? Entonces la urea viene ¿de qué? De la degradación de todas las proteínas, de los aminoácidos y todo lo que es distribuido a los músculos, a los tejidos, a los huesos pasa también a ser un producto así como la creatinina. Todo lo que se pasó por allá, mis nutrientes, se convierte cuando termine ya de cumplir su misión, ¿a qué? A la creatinina para ser formados que excretado por la orina también. Por eso los niveles de urea y creatinina también son tomados en cuenta. Ya entonces el único que yo colocaría acá es la crea, porque los evalúo al mismo tiempo. Ay, un ratito. Mi gatito quiere jugar. Ya, ahí está. ¿Y por qué entonces colocarían por qué la creatinina? ¿Por qué encontrarían también elevados? ¿Por qué al mismo tiempo? Dice, ¿por qué? Dice, ¿cierto? A ver, respondamos juntos. ¿Por qué la urea y la creatinina son analitos o metabolitos, como como quieran decirlo ustedes, que son evaluados al mismo tiempo para ver el funcionamiento? Y ustedes colocan también de los riñones y ver cómo pueden colocar ahí y verla. Ay, voy a hacerlo más chiquito. ¿Y qué tienen que ver ahí? A ver. Porque la urea y la creatinina son analitos que son evaluados al mismo tiempo. La formación de los fosfatos. ¿Están de acuerdo que dicen, compañeros?
y para que no nos compliquemos. Y ver su correcto funcionamiento. Ya con los datos que ustedes van a leer hoy, ya ustedes lo cambian o lo añaden y se encuentran más analitos que interfieren en las enzimas, dice. Por eso tienen que ver bien las enzimas y las reacciones que intervienen. Y qué pasa cuando hay las déficits de estas. Ya, entonces ustedes ya lo van a añadir más. Ay, un ratito. Ahora dice, ¿qué relación tiene el triptófano con el NAT? Justifique su respuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el triptófano para empezar? Mm, es un ácido nicotínico. Es un aminoácido esencial, ¿cierto? Lo vimos igual en la identificación de aminoácidos. ¿Con qué prueba? A ver, ¿se acuerdan? ¡Ah! Se olvidaron, no puede ser. Con la... ¿Por qué tan rápido se olvidan? A ver. Con la reacción de la reacción de Hopkins-Cole, tenían que inclinarlo y ver un anillo al medio si era positivo, ¿se acuerdan? Eso vimos nosotros. Entonces, el triptófano es un aminoácido esencial muy importante en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver acá con el NAT? ¿Qué es el NAT? ¿Se acuerdan? Nicotinamina, adenina, ni dinucleótido, ¿cierto? Entonces, el NAT y el ATP son como esos encargados de darle energía a nuestro organismo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Acá su importancia es que es un, pues llamémosle cofactor vital, ¿ya? Cofactor vital que puede, o sea, que puede hacerlo, que puede reconfigurar el metabolismo, pero ¿de quién? A ver, acuérdense. Aquí hay que repasar igual cuando así divagamos en las preguntas y no entendemos lo que estamos haciendo, ustedes tienen que buscar información por separado. ¿Qué es el triptófano? Su función, qué es lo que hace nuestro cuerpo y qué es el NAT y qué hace nuestro cuerpo. Y ya luego buscar información que se relacione. Porque acá le diciendo que su importancia es que es un cofactor vital que puede reconfigurar el metabolismo para su síntesis. Porque todo nuestro cuerpo se tiene que sintetizar, si bien, como les digo, se reabsorbe en nuestro cuerpo lo que es suficiente o necesario y lo que no tiene que ser pues excretado. Entonces, de esa forma funciona en nuestro cuerpo también el triptófano con el NAT, que le ayuda ya a esa liberación. Ahora, dice, en una acidosis respiratoria, ¿cuál es la causa y cómo se compensa este trastorno? Acá le colocó, se compensa mayor, no leo bien, corrección o no sé qué dice, de Secreción. bicarbonato, secreción de bicarbonato y reducción de amonio en orina. Está mal. Nada que ver, no ver, una disparate. Mal. Así no tienen que responder ustedes tienen que pensar antes de contestar, piensen, ¿ya? Lo que tenemos que acá nosotros nuevamente es repasar, a ver, vamos a ver, creo que lo tengo acá. Es que es importante que les muestre porque ustedes entiendan, porque ustedes su examen mañana tienen que hacerlo entendiendo, no tienen que hacerlo por hacer. A ver, voy a abrir acá. Aquí, a ver, un ratito. Ahorita lo voy a compartir. En el equilibrio. Aunque ustedes deben ser expertos en equilibrio ácido-base. A ver, acá. Ya. Acá.
Bueno, es importante obviamente que sepan los valores. El pH en sangre es de 7.35 a 7.45. Ya, esto es lo vital. Si está disminuido el pH es una acidosis, si está aumentado obvio que es una alcalosis. Pero si el para que el pH no cambie bruscamente, así como nosotros en inorgánica avanzamos y vemos las soluciones tamponadas, ¿para qué hay las soluciones tamponadas? Para que no cambie tan bruscamente el pH, ¿cierto? Entonces acá nuestro cuerpo también tiene ciertos compensadores que salen inmediatamente a evitar que ocurra esto. Porque si hay ese déficit o hay ese aumento llamándose alcalosis, el paciente corre riesgo, puede llegar a la muerte, ¿ya? Y mayormente en los hospitales se los mide en sangre a través de las arterias, ¿no? Punción arterial. Entonces eso es también importante a ustedes que recuerden. Ahora también acá hay que repasar la presión del dióxido de carbono, que en qué rango se encuentra de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando hay una déficit o hay un aumento? Vamos a ver quién está compensando y acá están los sistemas de compensatorios. Y como les decía, los que actúan inmediatamente tras que hay ese cambio en nuestro cuerpo brusco del pH, sale esta primera línea de defensa, llamados buffers, ¿no? Los amortiguadores intracelulares y los extracelulares. Los intracelulares, las proteínas y los fosfatos. Y los amortiguadores extracelulares, el bicarbonato y la hemoglobina, ¿ya? Que tras que ven que hay ese cambio brusco de pH, van a actuar inmediatamente. Ya, y ahora esta segunda línea de defensa está mecanismo respiratorio como son los pulmones, ¿ya? Que es capaz de modificar la presión del dióxido de carbono y con ello la concentración del ácido carbónico en plasma. Entonces, cuando vemos estos niveles de la presión del dióxido de carbono, vamos a ver quiénes están actuando inmediatamente. Los pulmones, ¿ya? Y cuando vemos que está el bicarbonato fuera de los valores normales, o están disminuidos, o están elevados, tenemos que pensar que están actuando los riñones inmediatamente, ya que ahí está la tercera línea de defensa, que son los mecanismos renales, son los que más tardan en actuar, ya porque tienen otro proceso distinto al que tiene el sistema respiratorio. En cambio, el sistema respiratorio lo puede compensar hiperventilando o hipoventilando. Una hiperventilación es cuando, a ver, una persona, cuando ustedes corrieron y subieron las gradas y las escaleras, lo que sea, digamos, ¿no? Estuvieron muy cansados y sintieron cómo estaba su respiración muy agitada, ¿cierto? Eso es una hiperventilación y así sus pulmones estaban compensando. ¿Y cómo es una hipoventilación? Un paciente que ya no tiene mucha presión, inclusive presión arterial, y se siente su respiración más lenta, así, más lento, ¿ya? Pero en cambio una persona que tiene o está hiperventilando, se siente, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta de la diferencia una de la otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúan los riñones? Acá está su función, reabsorbiendo el bicarbonato, acidificando la orina y la producción del NH3 o el amoníaco, ¿ya? ¿Y quién es la enzima encargada de esta reacción? La anidrasa carbónica, que se encuentra en el eritrocito. Ya les dije, el eritrocito no solamente transporta oxígeno, sino miren también la anidrasa carbónica que se va a encargar de catalizar ciertas reacciones cuando sean necesarias. Y ahí está, ya vimos, ¿no? Los trastornos de equilibrio ácido-base, el respiratorio, el metabólico. Nosotros todos los procesos que hicimos en laboratorio fueron metabólicos, porque pudimos llegar a inducir una acidosis y una alcalosis. ¿Y por qué no podemos respiratoria? Se preguntarán. Porque una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, se da en casos de pacientes que ya tienen patologías como neumonía, fibrosis quística. Entonces, ese tipo de patologías vienen con las personas, no las podemos inducir. En cambio, nosotros inducimos a través de los riñones, por eso tardaron tiempo en compensar.
Si hubiesen algún paciente ahí, algún compañero, alguna compañera con estos problemas respiratorios, nos hubiésemos notado una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria. Pero en este caso, aparentemente todos sanos de salud, vimos cómo compensaron los riñones y medimos además, ¿no? Todo este proceso de equilibrio ácido-base en orina. También se puede medir en orina, pero en los hospitales se mide a través de la gasometría, ¿ya? Y por eso fue la tercera línea de defensa, por eso nos dábamos tiempo, ¿no es cierto? Cada 15 minutos, cada media hora, porque el cuerpo necesita compensar, ¿ya? Necesita tener su metabolismo respectivo a la función de los riñones para que pueda pasar la acidificación de la orina, que fue lo que hubo, ¿no? O la alcalinización de esta, ¿ya? Ahí vemos también las alteraciones del equilibrio ácido-base, qué pasa cuando hay una acidosis metabólica, cuál es la alteración primaria, ya les dije. Cuando hablamos de metabólica vamos a hablar sí o sí primero de bicarbonato. Y cuando hablamos de respiratoria, de la presión del dióxido de carbono. Ya, no se olviden, cuando hablamos de acidosis tiene que estar disminuido el bicarbonato, su pH también. Y el mecanismo de compensación, la presión del dióxido de carbono. Si está disminuido, esto significa que una acidosis metabólica, el paciente está hipoventilando, ¿no es cierto? Que está con la respiración muy lenta. En una acidosis respiratoria vemos que la alteración primaria, ¿cómo está? Está muy elevada, está arriba de los valores normales. Esto de acá no lo logramos ver porque no tomamos muestra arterial, ¿ya? Pero sí vimos los mecanismos de compensación. ¿Quiénes compensan? Sí. Y vimos el pH. O sea, realmente solamente vimos esto. No vimos la alteración primaria, pero por teoría sabemos lo que sucede. Ya, el pH igual como está disminuido, el mecanismo de compensación, el bicarbonato está elevado, ¿cierto? Se está ahí ocurriendo una disminución del consumo de los hidrogeniones para que luego se puedan excretar. Y luego acá vemos también una alcalosis metabólica, hablamos de bicarbonato, que hay un aumento en la alteración. A ver un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Nos quedamos acá en la alcalosis metabólica. Vemos sí o sí que cuando hablamos de metabólica, hablamos de bicarbonato, está aumentado. El pH también. Y el mecanismo de compensación, la presión del dióxido de carbono está aumentado igual. Acá este paciente está hiperventilando. Ahora también vemos una alcalosis respiratoria. La presión del dióxido de carbono está disminuida, pero su pH está aumentado y el mecanismo de compensación, que es el bicarbonato, está disminuido. ¿Ya? Y acá vamos a ver cómo va a estar su orina en una alcalosis. Va a estar ligeramente alcalina. ¿Ya? Y acá igual hay una imagen que esta diapositiva está en el Classroom que se les envió, ¿ya? Desde